Bon dia a tothom. Hoy es un día realmente importante. Yo creo que es el más importante de la cristiandad, porque festejamos el nacimiento de Jesús, pero la resurrección, recordar la resurrección es realmente el ver el plan completo, es lo más importante, creo que la cristiandad puede celebrar. La resurrección tiene unos propósitos. A veces no hemos meditado en ello. Es un tema controvertido porque era difícil, imaginaos, a veces criticamos o consideramos que Tomás, cuando dijo aquello de que si no tocare, no viere, no lo creeré, tengamos en cuenta que este tema nosotros, después de tantos años de haber recibido la palabra, el mensaje, el Nuevo Testamento, en más de una ocasión encontramos con que hay dudas, por ejemplo, simplemente con que fuéramos a ver lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, pues nos damos cuenta de que había una tremenda confusión. Fijaos, pero imaginaos que alguien al que acabamos de dar sepultura, alguien nos dice que lo acaba de ver, que ha hablado con él. Claro, la primera impresión es de duda, es de ver si esa persona está en sus cabales y se encuentra bien, ¿no?, para decir esto. Pero, sin embargo, este tema a veces lo tomamos como algo tan banal, ¿eh? Una vez que Tomás era un incrédulo. Me hubiera gustado verme a mí allí en aquel momento, y yo creo que posiblemente mi respuesta hubiera sido también prácticamente la de Tomás. Cuando hablamos de la resurrección, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe en Romanos, hace una alusión a la salvación por la fe con respecto a Abraham. Abraham, que dice que fue justificado no por las obras, sino por la fe. No por las obras de la ley, porque la ley ni siquiera existía. La ley apareció 400 años después del nacimiento de Abraham, ¿no? Y entonces el apóstol hace ese repaso sobre la actitud y que lo que le llevó a ser justificado por Dios fue la obediencia, porque tuvo fe en salir de su casa, de su parentela, a una tierra que él le iba a mostrar. Y por lo tanto está hablando de la fe. Y fijaos que en el capítulo 4 de Romanos, al final, el versículo 25, hablando de la muerte de Jesús, dice, por el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, murió por nuestro pecado, pero fue resucitado para nuestra justificación. Murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación, o sea, para nuestra salvación. Por lo tanto, el tema es de un calado importantísimo. La cantidad de veces que aparece la palabra resurrección en el Nuevo Testamento, con referencia a Cristo y con referencia de una forma directa o indirecta a los creyentes que han aceptado a Cristo con esta gran promesa, es fecunda. Yo quisiera, hemos hecho algunas lecturas, pues también tener una. Lucas 24 nos habla de la resurrección de Jesús, todos los evangelios lo utilizan y vamos a tomar algunos apuntes de ellos. Por ejemplo, en Lucas 24 se nos dice, en el primer día de la semana, versículo 1, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra removida del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron su mirada su rostro hasta a tierra, y ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Evangelio de Juan,
Lucas tiene este texto que yo lo subrayaría. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta tiene una vigencia, bueno, siempre ha tenido vigencia, pero creo que hoy, donde hay tantas celebraciones con el tema de la muerte y el concepto de buscar entre los muertos a Dios es constante, ¿no? El Evangelio de Juan, cuando habla de la resurrección, dice prácticamente lo mismo, pero añade unas cosas diferentes. El primer día de la semana, María Magdalena fue por la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Naturalmente el otro discípulo es Juan. Juan no se coloca el nombre, sino que dice el otro discípulo. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, vio y creyó. Fijaos, yo destacaría de Lucas estas palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y de este mismo pasaje, el evangelista Juan pone un texto que a mí me encanta. Dice que Juan llegó primero que Pedro. Naturalmente Juan era mucho más joven que Pedro, por lo tanto corrió mucho más aprisa, pero cuando llegó al sepulcro no entró, se quedó fuera y esperó que Pedro entrase, por respeto al liderazgo, por lo que fuera, esperó que Pedro entrase. Pedro entró, vio aquello y dice que después entró el discípulo que había llegado primero, es decir, entró él, Juan. Y dice el texto, yo destaco 3 palabras: entró, vio y creyó. Si queremos hacernos una idea que realmente nos anime, nos llene de gozo, nos haga sentir la verdadera esperanza en la resurrección, es importante estas 3 cosas: entrar. No se pueden ver las cosas de lejos, hay que entrar. En esto le doy la razón a Tomás. Cuando Tomás vio a Jesús y Jesús le dice: ven, Tomás, pon la mano aquí, mete tus dedos en mi costado. Tomás no los metió, evidentemente, pero dijo algo importante, porque dijo algo que no lo habían dicho ninguno de los demás. Dijo: Dios mío y Señor mío. Cuando uno entra, cuando uno realmente se convence, no por lo que otros han dicho, sino por la experiencia personal, las cosas cambian. Entró, vio y creyó. Yo no sé si Pedro creyó que Jesús había resucitado, yo creo que no. A pesar de ver la tumba vacía, él no creyó. Y nos lo dice el hecho de que podemos buscar textos que más adelante, poco más adelante, es justamente Pedro el que dice: yo me voy a pescar. Y los demás le dicen: pues nosotros vamos contigo. Su misión había terminado. Ha muerto el líder, nosotros volvemos a lo nuestro. Y es Pedro el que estaba pescando con los otros cuando vio a Jesús que estaba allá en la orilla. Por lo tanto, Pedro no creyó que Jesús había resucitado, lo creyó más tarde. Pero en ese momento no, pero sin embargo Juan dice que entró, vio y creyó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay mucha gente que siguen buscando a Dios entre los muertos y hacen alusión a personajes de la antigüedad y hacen alusión a nombres, pero no se trata de personas que han manifestado vida. A veces confundimos movimientos religiosos con el concepto de religión. La palabra religión viene del latín
y significa, y es una palabra que quiere decir religare, volver a atar. Pero hay movimientos religiosos que no se plantean el más allá, sino que son un fundamento de ética, de comportamiento, de respeto a los mayores, de tal, pero no están hablando de pecado, de arrepentimiento ni de salvación. Por lo tanto, si excluimos a esos movimientos religiosos que realmente no son malos porque lo que tratan es de mejorar al hombre en su relación con su prójimo, aquellas religiones de las que habla de la responsabilidad, la culpabilidad del hombre a través, por causa del pecado, la responsabilidad que tenemos de rectificar y de buscar ayuda para alcanzar el perdón y a través del perdón alcanzar la vida eterna, eso lo tienen muy pocas. Estamos hablando del cristianismo. Y el fundamento del cristianismo está en la revelación. Fijaos que cuando Jesús aparece a sus discípulos, y tenemos una gran cantidad de textos, lo hace de forma reiterativa, porque el tema es de una importancia trascendental. Aparece a sus discípulos, aparece a los discípulos que van camino de Maíz, aparece a los apóstoles, atraviesa la puerta sin abrirla y dice, paz a vosotros. Allí no está Pedro, pero luego aparece allí no estaba Tomás, pero luego aparece a Tomás. Dice el apóstol Pablo que en una ocasión apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos ya no están aquí, pero apareció a más de 500 juntos. Y dice algo más el apóstol Pablo, dice, y al último, como un abortivo, es decir, como alguien que como para que no quede nadie sin haber, dice, se apareció a mí. Se apareció cuando iba camino de Damasco y el Señor apareció y lo derribó en tierra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, la resurrección del Señor fue comprobada directamente por tantísimas personas porque era importante no dejar ningún cabo suelto. Por eso uno de los elementos importantes, el propósito, es que se sepa que se ha vencido a la muerte. Fijaos, cuando decía el tema en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo está preguntando y dice, vamos a ver, dice, si estamos predicando que Cristo resucitó, ¿cómo es que hay entre vosotros quien no lo cree? Dice, porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. No hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Si Cristo no resucitó, estamos falseando la verdad. Se nos puede decir que somos idiotas, que somos tontos, que nuestra forma de pensar, que nuestra ideología, que nuestra relación con el Señor es falsa, es hueca, es vacía. No tiene fundamentos, porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos tratando de compartir? ¿Estamos vendiendo humo? Pero termina diciendo, más Cristo resucitó. Primicias de la resurrección de muchos otros hermanos. El tema de la resurrección, mis hermanos, es de una importancia capital. Capital. El apóstol Pablo, cuando habla de ello, dice que fue el último enemigo a vencer, la muerte. El último enemigo que quedaba por vencer, la muerte. Y me encanta cómo escribe Lucas cuando en el libro de los Hechos, hablando del Señor en el sepulcro, dice, la muerte no lo podía retener. Resucitó porque la muerte no tenía poder para retenerlo y venció a la muerte. Por eso, un primer propósito es justamente mostrar que la muerte ha sido vencida, que podemos hablar del más allá, que el apóstol Pablo nos dice que podemos hablar del más allá, incluso tomar parte de ese más allá aquí. Dice, echad mano de la vida eterna.
tomar parte de las bendiciones venideras. ¿Qué bendiciones? Pues aquello de que el dolor, el hambre, la ansiedad, todo esto ha sido superado. Echad manos de la esperanza que el Señor ha vertido entre vosotros. El primer propósito es vencer a la muerte, y la muerte fue vencida. Fue vencida. Hubo otras resurrecciones, como la de Lázaro, pero volvieron a morir, porque fue simplemente una cuestión de paréntesis, para mostrar el poder del Señor. El Señor en una ocasión dijo: yo soy la verdad, la resurrección y la vida. Y lo mostró. Lázaro, sal fuera. Aquella viuda que estaba llorando por su hija, a la niña dijo: levántate. Y la niña se levantó. Ha habido otras resurrecciones, pero la resurrección que venció la muerte es la de Jesús. Y esa es justamente la base, el pilar sobre la que se levanta nuestra fe. Por eso es de una importancia capital que seamos capaces no solamente de entenderlo, sino de creerlo, de asumirlo. Entró, vio y creyó. No necesito nada más que eso. Recordaba las palabras de Jesús: es necesario que el hombre sea perseguido, muerto, pero al tercer día resucitará. ¿Recordáis aquellos dos hombres que iban camino de Emaús? Dos discípulos. La conversación que tenían era de derrota. Nosotros pensamos, el Señor estaba caminando junto a ellos y les pregunta: ¿de qué habláis? ¿Y por qué estáis tan tristes? ¿Cómo? ¿Es que tú no te has enterado? ¿No has oído que el Maestro ha sido? Nosotros pensamos que era el Mesías, pensamos que iba a restaurar, pensamos muchas cosas, pero había eso de derrota. Los demás también, cuando Pedro dice: yo me voy a pescar, yo vuelvo a las redes, vuelvo a mi trabajo. El Señor le había propuesto un trabajo antes: apacienta mis ovejas. Le había dado una tarea importante: cuida de mi grey. Pero ahora sí iba a su trabajo porque estaba desilusionado. Hermanos, una de las cosas que el día de la resurrección, un día como hoy, nos tiene que dar es el renovar nuestra esperanza, el renovar nuestras convicciones, el renovar las promesas del Señor, porque todas las promesas se cumplen en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, todas las demás cosas no tendrían ningún valor, ningún sentido, ninguna realidad que nos pudiera alentar a afrontar la vida con esperanza. Por eso, lo primero fue vencer a la muerte y vencer también yo diría, la falta de credibilidad de lo que estaba diciendo el Señor. Trató de convencernos. Yo creo que esto es de una importancia capital. Pero es que además nos dice el texto que inauguró una nueva era. Cuando se presenta a sus discípulos, les dice: no os mováis de aquí hasta que venga sobre vosotros el Consolador. Porque yo no os dejo solos. Esto lo podríamos ver en el Evangelio de Juan y lo podríamos ver al principio del libro de los Hechos. No os dejo solo, pero no os mováis de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje del que en todo el Antiguo Testamento se hablaba. Era el Espíritu de Dios que venía, tomaba posesión de una persona, fortalecía a una persona, le daba visión, fuerza a una persona para una tarea concreta. Pero luego el Espíritu volvía al seno del Padre. Pero ahora estamos en una dispensación nueva donde el Espíritu del Señor va a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos entrado en una nueva dispensación y eso era de una importancia capital. No os mováis hasta que seáis bautizados con el poder del Espíritu Santo. Es una nueva etapa. Y la resurrección del Señor nos habla de que nosotros tenemos el privilegio de haber entrado en esa etapa. La cristiandad
Se diferencia del pueblo de Dios en que ha entrado en una etapa en la que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Os enseñará, os recordará, os conducirá, os llevará a toda la verdad, confortará vuestra alma, es el consolador. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla de pecados carnales, utiliza la figura de ser templo de Dios. Y dice él que cuando mancillamos nuestro cuerpo, él utiliza la palabra uniéndonos a rameras, estamos profanando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y esto, aunque aparentemente parece que es una metáfora extraña, no es una metáfora extraña. Está diciendo que el Señor que mora en ti, que es Dios, que te conduce, que te lleva, que te consuela, que te conforta, que te pone cada día el plato de comida, el techo que te cubre, la ropa que te abriga y la esperanza que te sostiene, está en ti, convive contigo, camina contigo cada día y no lo puedes deshonrar cuando deshonras tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo de Dios. Eso no es lo que se ha establecido el día de la resurrección. Cuando Jesús aparece en el aposento alto y dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, no está hablando de un simbolismo banal, está diciendo que hemos entrado en una nueva etapa, una gran promesa. ¿Recordáis? Hay unas palabras de Jesús que posiblemente los discípulos no las entendieron, y es muy posible que muchos que se llaman cristianos no las hayan entendido tampoco. El Señor les dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Señor, ¿cómo me va a convenir que me dejes solo? ¿Cómo me va a convenir? Dice: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Se lo está diciendo a un grupo reducido de personas. Se lo está diciendo primero a los apóstoles. En el aposento alto habían 100 personas entre los apóstoles y discípulos, pero no habían más. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. No vendrá sobre vosotros la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona está en todos, allá donde estéis. Aquí yo físicamente estoy con vosotros, pero es mucho mejor que Dios esté con todos, allá donde estéis, porque no os dejaré ni os desampararé. Pero para poder asumir esto, necesitamos asumir algo que parece más sencillo, pero que es mucho más complejo e importante, que creo que Cristo salió de la tumba, que la piedra se movió, que el sepulcro se abrió, porque la muerte fue vencida, porque la muerte no tiene poder sobre el Señor. Cuando asistimos a algún entierro, yo he asistido a un montón de ellos, de personas que han sido miembros de la Iglesia y para las que hemos tenido unas palabras de consuelo, y personas que han sido familiares de algunos miembros de la Iglesia, y os digo que hay una gran diferencia entre aquel que es creyente delante de la muerte y aquel que no es creyente. Cuando el creyente genuino, aquel que realmente ha entendido, que ha entrado, ha visto y ha creído, aquel que no está buscando entre los muertos al que vive, porque sabe que vive y está junto a él, está en él, aquel ve la muerte como algo que tiene que ver como la llegada a alcanzar la meta, al premio. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a las iglesias, dice: sé que mi momento, mi día de partir está cercano. Ya estaba mayor, ya estaba cansado, estaba deseando partir con el Señor. Pero él lo está desde la convicción de saber que partir es mucho mejor que quedarme.
¿Cuándo habéis oído eso en labios de un no creyente? A veces hemos sentido estas palabras en labios de un no creyente porque la calidad de vida que tienen aquí es tan mala por enfermedad, por dolor, por desencanto, por desesperación, que desean morirse, pero para dejar de sufrir, no para alcanzar gloria alguna. Pero el creyente sabe que me espera mi Señor con la corona de vida. Bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo que nos trae la celebración de un día como este. Alcanzar el concepto, el convencimiento de lo que el Señor nos prometió, que es auténtico, real, porque primero Él lo experimentó. El texto dice, por la muerte de uno, por el pecado de uno, por el pecado de uno, el primer Adán, entró la muerte. Pero por el sacrificio y la muerte de otro, el segundo Adán, Cristo, entró la vida. Por lo tanto, somos portadores de la vida. Y yo le he dicho en más de una ocasión, el único pueblo sobre la faz de la tierra que traspasará el umbral de la muerte es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, un día como hoy es un día de gozo, un día de certezas, un día de seguridad, es un día en el que realmente tenemos que recuperar las fuerzas de saber que Cristo ha vencido a la muerte. La muerte aterra al ser humano. A veces cuando uno piensa, el pensamiento que tenía cuando no era creyente era que llegar a la muerte, ¿qué significa? El vacío, el no, el dejar de existir. Me entraba un pánico interno diciendo, y siempre había el ateo de turno que decía, bueno, pero si no vas a sentir nada, no pasa nada, ¿no? Pero a mí lo que me aterraba es dejar de ser el vacío, la nada, un sinsentido. Cuando tuve un encuentro personal con Cristo, me di cuenta de que ese vacío estaba repleto de bendiciones, que ese vacío estaba lleno de oportunidades, que ese vacío era el reino de Dios. Y entonces vi por primera vez la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su esposo. Y allá, donde no habrá el dolor ni la muerte y aquel vacío que tenía, se llenó, pero se llenó no de cualquier cosa, se llenó de abundancia, de bendición, de sentimientos, de esperanza. El apóstol escribe a los tesalonicenses, su capítulo 2, y dice, no viváis como los que no tienen esperanza. Es decir, aquellas personas que se trata de aprovechar el tiempo aquí y ahora, porque después no hay nada. Dice, no viváis como los que no tienen esperanza. No viváis como los que no tienen esperanza, porque las cosas se ven de una forma diferente, distinta, cuando se tiene esperanza. Por eso, mis hermanos, y con esto termino, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, me gustaría leeros un texto y termino con ello. El libro de los Hechos, en su primer capítulo, el versículo 9 dice, de los cuales también dijeron, varones galileos. Estamos hablando de cuando Jesús ascendió a los cielos y estaban allí los apóstoles mirando como el Señor desaparecía y les dijo, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Porque hay un día, mis hermanos, en que todo ojo lo verá, creyentes y no creyentes. Aquellos que hayamos partido con el Señor, volveremos con Él a recoger el triunfo. Dice el texto que Jesús entró en Jerusalén montado en un borrico, pero volverá montado en un corcel blanco, con una espada en el muslo, que dirá, salió para vencer y venció.
Y nos dice el texto que sus hijos volverán con él a recoger a aquellos, sus hijos, que estén en la tierra. Pero en ese momento, el Evangelio de Mateo 24 dice que apartará a unos de los otros y a unos dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Mas a los otros dirá, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Ese también será un gran día. Pero ese gran día será grande para unos y triste para otros, de acuerdo a este que estamos celebrando, haber aceptado y haber tenido la resurrección de Jesús en nuestro corazón. Porque yo vivo, vosotros viviréis, dijo el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias porque nos permites recordar cosas tan hermosas, tan importantes, tan fáciles, Señor, porque vienen de ti y simplemente necesitamos tener esa fe que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, tú nos has dicho, no os dejo solos. Y es verdad, lo hemos comprobado, Señor, lo hemos sentido, lo palpamos, no estamos solos. Tú nos has dicho, vendré y os tomaré para que estéis donde yo estoy. Y lo creemos, Señor, y lo creemos, porque tú venciste la muerte, porque la muerte, Señor, no tiene poder sobre tus hijos. Tú eres la resurrección y la vida, y lo creemos, Señor. Por eso hoy, cuando de alguna manera la cristiandad celebra la resurrección, Señor, de tu Hijo, decimos, Señor, alabado seas por siempre, Padre, por el amor y la misericordia que has tenido y por la facilidad, el camino amplio, Señor, que tú has abierto a nosotros a través de la fe. Señor, gracias, porque desde nuestra sencillez, desde nuestra pequeñez, podemos ver un poco de la gloria preciosa que tú tienes para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir esa esperanza y vivirla, Señor, con alegría, con gozo, con generosidad, para poderla compartir con todos aquellos que están entre nosotros. Señor, tu palabra nos dice que no afrontemos la muerte como los que no tienen esperanza. Ayúdanos, Padre, a compartir esa esperanza a tantas y tantas almas que no la tienen. Te doy gracias por todo ello, Señor, y en el perdón de mis faltas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.